Vamos a seguir con la serie que venimos con Marcos, en el libro de digamos, Evangelio, en el capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Vamos a hacer una lectura de la palabra y vamos a luego introducirnos en ella. El llamado del Señor a los discípulos, he titulado la predicación en esta mañana. Versículo 7 del capítulo 3 de San Marcos, dice la palabra así. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Una gran multitud, estamos hablando de miles de personas, es decir, era muchísima gente. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, entonces vienen detrás del Señor. Recuerde que Él estaba predicando, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y crean en las nuevas, el nuevo evangelio que venía desplegándose a partir de Juan Bautista. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Versículo 11. Y los que, espíritus inmundos, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Y aquí vemos como un breve resumen de todo lo que hemos estudiado, donde Marcos reconoce la autoridad del Señor Jesucristo, que caminaba haciendo bienes a los hombres, sanando enfermedades, echando fuera demonios y hablando y predicando sobre el reino de los cielos. En esa autoridad que Él tiene, entonces Marcos nos conecta con una autoridad especial y es la autoridad de Él entonces a ser discípulos. Un gran regalo y anhelo, queridos hermanos, por favor, que con un corazón hambriento usted pueda hoy escuchar esta palabra y podamos nosotros entender ese corazón gigante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre, de una manera tan especial. Nos aman, es que nos asombramos cada vez que podemos verlo en la misma palabra y podemos palpar ese latido especial. La palabra entonces en el versículo 13 dice lo siguiente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Interesante, ¿no? Marcos dice, a este le dijo Pedro y a este le dijo, oiga, ustedes son pero del trueno, ¿no? 18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Queridos hermanos, aquí vemos un listado de 12 hombres, comenzando por Pedro, terminando por el mismo Judas, quien es el que lo entrega. En ese sentido podríamos nosotros reconocer que dentro de este puñado no es que hubiera gente supremamente excelsa, lo más reconocido de la élite israelita del momento. Es más, tenemos a un Mateo que era odiado
por los mismos israelitas por ser un publicano, y aún Jacobo, el celote, que lo nombra también Simón el cananista, el mismo Marcos, era un hombre de armas, es decir, era reconocido como un celote, alguien que mataría a Mateo sin ningún problema porque se odian entre el uno y el otro. Mateo servía a los intereses romanos y Simón sentía un celo por la nación de Israel, por lo cual ellos odiaban a los romanos. No eran de lo mejor, de lo mayor, de lo mejor escogido. Es más, cuando la gente, luego que nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo y ellos comienzan a predicar la palabra, decían, se nota que ellos estuvieron con Jesús porque eran hombres sin letras, pero en ese momento eran versados para exponer las buenas nuevas de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estos hombres eran nada especiales. No tenían nada fuera de lo común, ni eran supremamente extraordinarios. Eran hombres comunes y corrientes. Y es precioso, porque entonces vemos que el poder realmente radica en Él, no en nosotros. Somos simplemente unas vasijas de barro que lo único que nos hace valiosos es el contenido que hay dentro de la vasija. Y si el contenido es la presencia del mismo Dios, pues qué vasija más valiosa. No por el barro, sino por su contenido. 12 hombres, significado que nos da también recordando de los 12 hijos que tuvo Jacob, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel y se hicieron nación. De cierta manera, Jesús estaba diciendo en este orden de un nuevo llamado del reino de los cielos que ha acercado, están excluidos los que confían en Él y no se dejan moldear por el alfarero. Era un golpe durísimo a la élite de su momento, el solo hecho de que ninguno de ellos, un sumo sacerdote o otro sacerdote o un gran principal, estuviera allí metido en este grupo de 12 selectos, pero fue él el que los escogió. Pescadores, un hombre que odiaba al sistema, uno que posiblemente robaba, y aún había allí en medio de ese ramillete un traidor como Judas. Uno diría, arrancar entonces con estos 12 hombres no era nada sencillo. Ni ha sido sencillo al Señor trabajar con cada uno de nosotros. Se pregunta uno, ¿por qué Jesús llamó a estos hombres? Y Marcos nos da una figura muy preciosa, porque ellos venían de estar en medio de una multitud donde Jesús predicaba a muchas personas. Pero Jesús tenía claramente que su final iba a ser una final en la cruz, por lo cual era necesario en gran manera y de una manera sorprendente, que Jesús entonces estableciera quién iba a ser los que llevarían el mensaje de la salvación luego que Él fuese muerto y aún resucitado e ido al cielo. Se necesitaba. Dios había establecido anteriormente que los profetas nos predicaran. Y luego se levanta Juan Bautista y dice, el reino de los cielos está acercado, arrepiéntanse, bautícese para el perdón de los pecados. Pero vendrá alguien mayor que yo, que no los va a bautizar en agua, sino en fuego y en espíritu. Les dará algo nuevo, va a ser del cielo.
Llega el Señor Jesucristo y dice, el reino ya está en medio de nosotros. Era Él la representación de todo el reino de Dios. El Señor sabía que Él iba a volver otra vez a su gloria, que en la cruz del Calvario entonces iba a estar el derramamiento de la sangre y el perdón de los pecados y la salvación para todo aquel que en Él cree. ¿Quién quedaría entonces en esto? Coge 12 hermanos, 12 hombres. No llamó a 12 ángeles, ni dijo Miguel, Gabriel y los demás que podemos de pronto relacionar. A ninguno de ellos. Estableció hombres, hombres necesitados, hombres que nacieran de nuevo, hombres que conocieran el reino de los cielos y pudieran explicarle a los demás con una pasión innata: el reino de Dios se ha acercado y ha tocado mi vida. Era necesario entonces que esos hombres hicieran el cometido. Hermanos, hay una ilustración muy bonita, no es bíblica, por favor. Es muy bonita que es como el cuestionamiento: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Jesús estableció a 12 hombres? Y eran lo que los ángeles le preguntaban al Señor en el cielo: Señor, tú has muerto por ellos. Tú derramaste tu sangre para que ellos fueran perdonados y alcanzaran la vida eterna. ¿Qué va a suceder para que toda la nación pueda comprender esta maravilla? Entonces, Jesús le responde a los ángeles: he establecido a 12 hombres para que vayan y le proclamen a todas las naciones sobre las nuevas de la misericordia, el perdón y el favor de Dios. Los ángeles dijeron: Señor, y si estos 12 hombres fallan, ¿qué más se puede hacer? El Señor le respondía a los ángeles y decía: no hay otro plan, ese solo es. Por ello, queridos hermanos, eso fue algo de gran autoridad para Dios. Usted puede mirar conmigo nuevamente el versículo y va usted a hallar que el Señor subió al monte, y Lucas nos dice que subió al monte y estuvo orando toda la noche. Es decir, el Señor no cogió esto a la ligera. Yo cojo a Nidi, voy a coger a Alfonsito, voy a coger entonces a Emanuel. No, el Señor estuvo en una intimidad profunda con el Padre, porque eran muchos los discípulos y era necesario que Jesús entonces ahora volcara su ministerio a vivir con 12 hombres y a formar a esos 12 hombres para lo que se venía de aquí en adelante. Era necesario que Él entonces formara unos trastornadores para el mundo entero. Unos hombres que influenciaran todas las generaciones y llevaran el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue algo serio, algo profundo, algo que se tomó en la comunión total con el Padre, del cual entonces resultan 12 hombres, nada especiales, aún odiados, como yo les decía, como Mateo, por la misma población. Pero Dios los llamó para que predicaran entonces el Evangelio. Jesús dice claramente en su palabra: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Es decir, ninguno de los que estamos aquí es cristiano porque usted quiso, o usted es discípulo de Cristo porque usted quiso. Usted es discípulo. Si es realmente discípulo de Jesús, es porque Jesús lo llamó. ¿Puede usted entender eso? ¿Puede usted comprender eso?
que no fue que yo me hice cristiano, quise ser cristiano. Si es ahí, entonces es su obra y no pasará de ahí. Pero si es el verdadero llamamiento sobre su vida, déjeme decirle, querido hermano, que entonces usted puede sentir ahí el palpitar de un corazón amoroso que vio en nosotros nada. Pero dijo, quiero trabajar en ese corazón y en esa vida para transformarlos. Ahora, ¿a qué los llamo? Primera instancia, para que estuviesen con Él. Esta generación que iba a trastornar el mundo requería estar con el Señor, permanecer con el Señor, vivir con el Señor. La palabra dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él. La palabra establecer en griego significa hacer algo de alguien. Es decir, Jesús quería tenerles cerca para prepararles, para darle lo necesario para poderlos lanzar. Como le dijo luego a la iglesia en Hechos, ir por todo el mundo y predicar. También lo dice en Mateo. Pero me seréis testigos, ¿no? En Hechos. Primero en Jerusalén y luego Samaria y después hasta lo último rincón de la tierra. Y era necesario entonces unos siervos bien preparados, hermanos, para que estuviesen en intimidad, para que supieran cómo lo hacía Jesús, para que la semilla que fuera a ser esparcida fuera la mejor. Y el Señor se acercó y corrigió. Miremos a Pedro. Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dice el Señor? Satanás, porque solamente buscas en lo que los hombres buscan y no estás buscando la voluntad de Dios. Es decir, eran corregidos, duros de corazón, hombres de poca fe, y del Señor estaba ahí que puliéndoles, enseñándoles, corrigiéndoles en todo momento, y solo se puede hacer si se habita en Él. Es imposible hacerlo a mi manera, porque entonces, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu Señor? Además, el Señor quería que quedara claramente que si ellos estaban separados de Dios, separados de Jesús, nada podían hacer. Separados de mí, nada podían hacer. Por eso, el mismo Pablo reconoce la obra de nuestro Señor en estos discípulos especiales. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En pocas palabras, ¿qué está sucediendo? El Señor está estableciendo la base para el cristianismo. A los 12 hombres que caminaron con Él. Sabemos que uno entonces fue un traidor. Pero Dios luego establece ese espacio a un Pablo. Anteriormente también se había escogido a otro cuando murió Judas. Y hermanos, estos apóstoles fueron
estos y pare de contar. Lo que ahorita usted ve del apóstol X, el apóstol J, el apóstol tal palabra, qué título, hermanos, eso no está en la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento puesto por Jesús y los apóstoles, por los que le vieron, por los que anduvieron con él. ¡Qué peligro! Con digamos, ola de apóstoles que se están levantando y muchos de ellos colocan entonces otro tipo de elementos para ser construidos. Hay hombres que dicen, la palabra ya no es, sino también es lo que le revela a usted el Espíritu Santo. Entonces es contrario, porque el Espíritu Santo fue el que nos dio esto. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso una persona, hermanos, que no tiene intimidad con Dios, que no vive en Dios, ¿cómo va a ser una repartidora de la semilla del Evangelio para tiempos como estos? Segundo, también los llamó para predicar. Espero que ustedes ya se acuerden qué era la predicación. ¿Cuál era la predicación de ese tiempo? ¿Quién por allá escuchó la voz de un varón? ¿Quién dijo? Sí, arrepentíos, ¿cierto? Ok. Recuerde que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, Jesús necesitaba a estos hombres que se fuesen y llevaran esa predicación a todos los demás, diciéndole al mundo, estamos en tiempos aceptables y de favor. Estamos en un tiempo donde podemos tener reconciliación para con Dios. Un tiempo donde pueden ser nuestros pecados totalmente perdonados. Esos 12 discípulos iban a pasar por momentos muy duros porque reconocemos que el llamado de nuestro Señor Jesucristo no es tan fácil o tan sencillo. Él les envió en varios momentos. Un momento inicial en el cual Él le dice a estos discípulos, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, primero vamos a ir al pueblo de Israel, vamos a ir a los judíos para que ellos entonces conozcan esta salvación, para que no sea piedra de tropiezo para sus propios corazones, porque luego el Señor se abre a que también todos los que no habían conocido ni eran pueblo, sean su pueblo, y el Evangelio entonces se esparce a todo hombre y a toda nación. Él le dice a estos hombres lo siguiente: no se provean de oro ni de plata. Le dice, si van a una casa que sea digna, vuestra paz estará sobre ese hogar. Los envío como ovejas en medio de lobos. Le dice, guárdense de los malos hombres. Seréis aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún le dijo, si a mí, el padre de casa, me dijeron Belcebú, cuanto más los de su casa, es decir, cuanto más ustedes no van a sufrir. Y ese fue el preámbulo del llamado del Señor. Por eso el que persevere hasta el final, el Señor le dice, este será salvo. Es decir, el que tiene ese llamamiento y reconoce que Jesús es todo lo suyo, hermano, téngalo por seguro, ese hombre y esa mujer han sido sellados desde el interior y hay un fuego dentro de esa persona el cual no podrá ser apagado. Pero el Señor también llama a estos discípulos para ser transformados y dejar huellas. En el versículo 15 dice lo siguiente: no solamente estuviesen con él, no solamente para que predicaran, sino que esto fuese acompañado de autoridad. Versículo 15 dice,
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, perdón, solamente el 15, y a echar fuera demonios. Ahora, Lucas nos dice que Jesús llamó a unos discípulos, y Lucas también dice que les puso entonces el título de apóstoles. Discípulos eran alguien que fueran enseñados, estudiantes. Apóstoles significa ya una persona que tiene una autoridad delegada para poder ejecutar algo a nombre de esta persona. Un ejemplo, si yo trabajo en una industria y la empresa me dice, usted está delegado y tiene autoridad de firmar un contrato con X otra empresa o con un país, entonces lo que yo firme ahí representa toda la empresa. Jesús estaba formando discípulos que tuviesen el corazón, que tuvieran la claridad, la comprensión del reino de los cielos, que cuando ellos fueran en la autoridad que Él entregaba, una autoridad delegada sobre esas personas, pudieran entonces decir claramente de aquí que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ¿de qué sirve ser embajador si no puedo hacer nada por mi país en la nación en la cual yo esté? La autoridad es la que nos da capacidad de tomar decisiones, de ejecutar acciones. La palabra autoridad en griego significa exousia, que es derecho de actuar, habilidad, privilegio, autoridad. Es decir, el Señor entregó a estos hombres la presencia de su autoridad y la ejecución del Espíritu Santo en sus vidas, de tal manera que ellos hicieron milagros, prodigios, sanidades y tantas cosas para poder entonces decir, es que es verdad, el reino de los cielos se ha acercado. Queridos hermanos, Jesús le da entonces a ellos la autoridad y el poder para sanar enfermos y también para echar fuera demonios. Era una autoridad sobre el mundo físico y el mundo espiritual. Mateo lo amplía mucho diciendo así: ve y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice, de gracia recibiste, da de gracia. Ellos entonces llevaron, queridos hermanos, la presencia de Dios, la autoridad del Señor dada por Él, no comprada como quería Simón, otro hombre que anheló ver y tener del poder que ellos tenían, porque esto no se compra, esto es entregado conforme Dios lo desea y lo quiere. Ahora, hermano, eran 12 hombres, usted puede imaginar ese grupo haciendo todo esto en todo lado. Qué época maravillosa vivió Israel. Tristemente, no todos sus corazones fueron emblandecidos para recibir el Evangelio. Pero me gusta lo que nos enseña el mismo Marcos. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y vuelvo y le digo, el último versículo 19 termina con Judas Iscariote. En la Biblia vamos a encontrar que los 12 apóstoles están subdivididos en 3 grupos de a 4. Que comienza con Pedro, el segundo comienza por Felipe y el tercero comienza con Jacobo, hijo de Alfeo. De los que usted y yo más reconocemos son del primer grupo. Ahí está Pedro, Andrés, su hermano, 2 hermanos, y el otro grupo de hermanos, Jacobo y Juan. De ellos conocemos más que de todos los demás apóstoles. Luego está el segundo grupo, en el cual está Felipe, Bartolomeo, Mateo y Tomás. Y el tercer grupo es
Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y termina con Judas Iscariote. Estos hombres, como le digo, hombres sencillos que nada especial tenían, pero que estuvieron en las manos del Maestro y hizo de esta vasija para su honra, hermanos. Pedro, un hombre impulsivo, que actuaba y luego pensaba. Un hombre que sacaba espada y cortó la oreja de Malco. Este hombre que decía, Señor, yo jamás te voy a negar. Un hombre donde reconoció, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, me gozo porque no te lo reveló sangre ni carne, sino vuestro Padre que está en los cielos. Pero fue el que le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, quita de aquí, Satanás. El que luego suena el gallo y reconoce que su promesa ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, Él no la cumple. Pero ese hombre, que era Simón su nombre, caña que se movía fácilmente, Dios le hace una estructura, le hace una roca, le hace una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estoy diciendo en Pedro, sino en la verdad, y cómo él se estructuró en esa verdad y fue el primero de los predicadores del reino de los cielos. En su primera predicación abierta, que luego él da, 3,000 hombres se convierten a Jesucristo. De ese grupo, queridos hermanos, uno puede entonces ver que había un grupo que era más íntimo. Esta mañana utilicé esto como figura. Había un grupo más íntimo. Hay una expresión de MacArthur que decía que todo gira alrededor de lo que es más grande. Es decir, el Sol es más grande, por lo cual entonces los planetas están girando alrededor del Sol. Todo muestra que hubo un grupo que estuvo más cerca a nuestro Señor Jesucristo. Eso se hace evidente en los que lleva a él a orar cuando está el Getsemaní, pero también se hace muy evidente cuando estuvo la transfiguración de nuestro Señor. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés fueron personas cercanas al Señor. U otro grupo que parece intermedio, en el cual entonces ahí aparece Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y está el último, que comienza entonces con Jacobo, hijo de Alfeo, y termina en el último lugar, Judas. Y uno diría, bueno, todos son discípulos, todos fueron llamados apóstoles, pero su nivel de permanencia, adherencia y seguimiento, se puede ver algunas diferencias en ellos. Yo me preguntaba, ¿en dónde está usted? ¿Usted realmente es de los íntimos que dependen del Señor y se aferran al Señor? ¿O son de aquellos que de lejos dicen, sí, aleluya, gloria a Dios, yo creo en el Evangelio, pero no hay una relación, no hay un conocimiento de Él? Por eso Dios nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo a ser transformados y poder ser entonces esas vasijas de honra para el reino de los cielos. Queridos hermanos, Simón se volvió Pedro. Serás Pedro. Llamó a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Jacobo y Juan, una vez que los recibieron a ellos en un pueblo samaritano, ellos de celo dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo. Usted puede imaginar la rabia que tenían estos dos. Que chamusquemos aquí a todos. Señor les llama la atención.
De ahí es que viene, oiga, ustedes son los hijos del trueno, del rayo, mejor dicho. Los que quisieron estar sentados a su derecha y a su izquierda. ¿Y qué resultó con ellos, hermanos? Fueron tan transformados estos hombres que dejaron un hermoso legado. Jacobo fue decapitado por Herodes de Agripa, y eso usted lo encuentra en Hechos 12:2. Y Juan, que era el impetuoso, el hijo del trueno, terminó escribiendo 5 de los libros del Nuevo Testamento. Pero ¿en qué? ¿Cómo nosotros llamamos a Juan? ¿El apóstol de qué? El apóstol del amor. Mire cómo fue. En vez de echar candela, terminó siendo alguien amados los unos a los otros. El que no ama a su prójimo no es de Dios. Dios es amor. Y podemos ver en él que la misericordia, el íntimo. Andrés, el hermano de Pedro, era el encargado de llevar las personas a Jesús. Era bueno, yo lo llevo, y existen esos en medio de la iglesia. Él fue el que llevó al muchacho de 5 panes y 2 peces, y allí hubo la multiplicación. Los griegos que querían conocer a Jesús, él les llevó. Y la historia habla de que ese hombre le compartió al gobernador, a la esposa del gobernador. Este hombre se dio cuenta que su mujer había recibido el evangelio, y él la obligó a que ella renunciase. Ella no renunció al evangelio, por lo cual mandó a crucificar a Andrés, el hermano de Pedro. La historia habla de que este hombre fue crucificado en una cruz en forma de X, y duró 2 días muriendo. Y en los 2 días los estuvo predicando hasta que falleció. Hombres que uno diría, de esto no se saca nada, pero cuando viene el poder y el sustento de Dios a su vida, hermano, la transformación es total. Hablemos del otro grupo: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Felipe, ¿uno qué diría con ese hombre? Señor, ¿y de dónde le vamos a comer? Dale pan a ustedes. Y Señor, ¿dónde voy a comprar? ¿Se acuerdan? El que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. Pero este hombre, después de que conoció la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, fue un gran baluarte para la iglesia. Bartolomé, que es el mismo Natanael, el que fue capaz de decir: de por allá de Nazaret saldrá algo bueno. Pero Jesús, al último que le dice: he aquí un verdadero israelita. Porque te dije, porque te vi. Un Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre al servicio de Roma, pero eran ellos evaluados como ladrones, como ventajosos, como usureros, como personas que no les dolía ser contrarios y salpicar y aprisionar a su propia nación. ¿Y qué terminó siendo? Él fue el que escribió el primer evangelio, hermanos. Dios le dio a este hombre ese honor. El primer evangelio que sale a flote fue escrito por Mateo. Y el Señor necesitaba hombres que supiesen escribir, y Mateo fue uno también de estos. Tomás, valiente, pero qué hombre más pesimista. Fue que en Juan 14 usted va a ver: vamos y muramos con él. Vamos a que nos maten, ¿qué vamos a hacer? Vamos, que muramos con él. Mateo, el Señor resucitó. Ustedes están pero mal. Hasta que yo no ponga el dedo en sus llagas, yo no creo. ¿Y qué hizo el Señor? Yo que dije: Mateo, Tomás. Y después, ¿qué sucedió? El Señor se le presenta y lo llama. ¿Y cómo terminó Tomás siendo?
Señor mío y Dios mío. Un Jacobo, hijo de Alfeo, muy poco se conoce de este hombre, pero se sabe que su madre fue una seguidora de Jesús. Entonces podemos reconocer que impregnó a su familia. El mismo venga, Tomás murió. La tradición habla de que Tomás murió mártir en la India. De Tadeo poco se conoce. Simón el Celote. Es como colocar en nuestra época, hermanos, una persona guerrillera que odia a la derecha y al otro lado colocar el de la derecha que odia a la izquierda, es decir, Simón el Celote y Mateo. Pero el Evangelio fue capaz de unirlos, de dejar los odios y de ver a Cristo. Un pastor que nosotros recordamos, amamos bastante, un pastor que predicaba en la Universidad Nacional, y ese hombre y el ministerio que representaba ganaba tanto joven en la Universidad Nacional, porque ya el guerrillero, aunque seguía siendo guerrillero, él decía: yo ya no soy capaz de matar y hacerle daño a alguien. Y el que era paramilitar decía: yo tampoco ya soy capaz. Entonces se estaban desgranándose las filas al interior de la universidad, por lo cual él y su familia les tocó salir del país porque fueron entonces peligrosos para las cabezas de ese sitio. Ese hombre triste en Estados Unidos escribió una vez, un diciembre: ¿para qué la Navidad? Decía él. ¿No me imaginó la tristeza de ese hombre? ¿Para qué la Navidad si aquí no hay buñuelos y no hay natilla? Pero como Dios piensa más que nosotros, creo que el Señor la ha utilizado para abrir 4 obras ya en Estados Unidos. Y hermano, pues queda Judas Iscariote. ¿Usted se puede imaginar esa noche de oración el Señor con el Padre? Señor, voy a tomar a Pedro, pero recuerda que Pedro es impulsivo. Pero cuando llegó a Judas, ¿qué se podría decir ahí? Este es traicionero, este tal. El Señor diría: sí, para que se cumpla la palabra. Cumpla la palabra de que hay hombres que serán llenos sus corazones del enemigo. ¿Por qué? Porque hubo gente que se acercó al Señor. Ahora no estoy en el micrófono, sino por tomar, ¿no? Y hubo gente que vivió de lejos de Cristo. Ellos vieron la transfiguración, este no la vio. Ellos vieron a un Salvador, este no lo vio. Estos vieron a un Cordero como inmolado que venció, este de atrás no lo vio. No lo vio. No estoy diciendo todos los 11, por favor, estoy hablando de Judas. No vio. Este vio a uno que sus ojos eran como llamas de fuego, de su boca salía una espada de doble filo, sus pies eran como bronce bruñido. Lo vio en esa dimensión. No al carpintero que anduvo con él con sandalias, sino vio a alguien que aún sus pies eran como fuego que resplandecía. Queridos hermanos, el que se acerca a Él es transformado, es cambiado. Ya no es el mismo. Hombre sin educación, nada para el mundo, hermanos, sinceramente, nada para el mundo.
pero para Dios eran las vasijas perfectas para Él hacer toda la labor, para que nadie se gloríe, ni nadie se robe su gloria. La misma palabra nos habla también de eso a usted y a mí. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, la palabra dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo lo invito a que lo lea en versión popular en su casa. ¿O hay alguien que tenga una versión popular aquí a la mano? ¿Sí? Ah, sí, ven, me la van a facilitar. Ah, en celular, muy bien, ya me tengo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Voy a leerlo en versión popular, mire tan especial. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y ese es nuestro llamado, queridos hermanos. Dios escogió a 12 hombres, pero Dios lo escogió a usted. Ellos se murieron. Ya están muertos. ¿Quién va a proseguir predicando el Evangelio? Usted, yo. Es nuestra responsabilidad. ¿Quién va a instruir las nuevas generaciones? Usted y yo. ¿Quiénes van a conocer sobre la salvación? Nos toca a usted y yo llevarlos. Es nuestra obligación. Y usted fue escogido no porque usted quiso, sino porque Dios lo ha amado de tal manera que lo escogió a usted como su siervo, como su discípulo, para que enseñe a todos las cosas de Dios. Para que la gente venga al arrepentimiento, para que la gente se bautice, para que la gente ande en su obra. Pero solamente sucede con aquellos que permanecen en Él, para aquellos que son íntimos en Él. Yo les pongo una pequeña carga en su corazón en esta mañana. ¿Qué va a hacer usted cuando esté delante del Señor y le diga, fue que yo lo llamé a que permaneciera conmigo y a que predicara? ¿Qué va a hacer usted? Es que Él lo escogió a usted, hermanos. No fue que usted dijo, ay, escógeme a mí. No. Él lo escogió. Tenemos una responsabilidad ante semejante privilegio, de que nuestra vida sirva para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que las anunciemos, para que le digamos a otro, hermano, el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo
es el reino en medio de nuestras vidas. Creamos en las buenas nuevas del único, del Hijo de Dios. De Dios, y Dios toma a quien Él quiera. Hombres, mujeres sencillos de fe que pueden orar por otros y Dios actúa. Es el mismo Espíritu en medio de nosotros para que anunciemos para que oremos que haya libertad de personas que están oprimidas por las tinieblas, para que venga la luz en medio de sus corazones y puedan ver una obra tan grande y majestuosa. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué hará usted? ¿Cómo viviremos? ¿Será que podremos estar entre los íntimos como lo hizo el mismo Pedro? Como lo hizo un Juan que fue tomado al cielo, o un Pablo mismo, el cual exclama que vio y escuchó cosas que no le fueron permitidos hablarnos. ¿Se imagina ese corazón? ¿Cómo era de lleno? ¿Cuál va a ser nuestra eficacia en la vida? ¿Cuál va a ser el fruto que sobreabunde en nosotros? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el fruto que permanezca? Usted y yo estamos llamados a seguir esparciendo la semilla de las buenas noticias del Señor Jesucristo. ¿Es usted discípulo? Yo le pregunto. ¿Es discípulo o simplemente es uno de la multitud? Por allá atrás, que cuando Jesús le pone una prueba, se vuelve atrás. Cuando le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre,